eutanasia. Una mirada desde lo moral, teológico y social. Como sabemos, la palabra eutanasia quiere decir como buena muerte, morir bien. Es muy interesante cómo ha cambiado la perspectiva de nuestra sociedad que se puede caracterizar casi como poscristiana. Durante la mayor parte de la historia cristiana de la civilización occidental, se hablaba también de la buena muerte, del morir bien. Si ustedes buscan tratados, buscan el término morir bien o una buena muerte en los escritos en la sociedad occidental, fundamentalmente del siglo IV al siglo XVIII, en donde hay la mayor presencia cultural de la iglesia, ¿qué encuentras? Que se piensa en la buena muerte. ¿Y qué es la buena muerte? Morir en paz con Dios, morir en estado de gracia, morir perdonando a los tuyos, morir habiendo vencido ciertos vicios o pecados, morir en paz con Dios. Eso es la buena muerte. Hay muchos tratados espirituales que hablan de morir bien. Y se concibe que incluso el sufrimiento que uno pasa al final de su vida es una ayuda para ir hacia una buena muerte. En cambio, en las últimas décadas se ha comenzado a llamar a buena muerte a que, como no quiero sufrir, desconéctenme de esta vida. Como que eso fuera buena muerte, ¿no? Bueno, vamos a la perspectiva moral. Uno. Dice Hipócrates, ustedes habrán escuchado el juramento hipocrático, es el juramento que hacen los médicos. Miren lo que dice el juramento hipocrático, porque aquí en la eutanasia está implicado un procedimiento médico, ¿no? Que sería un médico, un doctor, con una autorización legal que te desconecta o te mata, o te inyecta algo, dependiendo del método. Pues bien, los doctores por ética, desde una perspectiva moral, hacen un juramento hipocrático. Aquí no les voy a citar la Biblia, les voy a citar el juramento hipocrático hecho en el formulado en el siglo V antes de Cristo por el médico griego Hipócrates, que dice, cito, jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de ese tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana y pura. El juramento hipocrático ya es contrario al aborto y la eutanasia. Desde antes del cristianismo, de forma independiente a la tradición judeocristiana, la ética de los griegos con la razón natural los llevó a descubrir que el aborto y la eutanasia son prácticas deplorables para un médico. Cualquier médico que procure abortos o administre eutanasia está faltando al juramento hipocrático, está faltando a la ética médica. Nicholas Bill y Stuart Horner, en su artículo Non-Religious Arguments Against Voluntary Euthanasia, publicado en www.starcourse.org, dicen, nosotros creemos que hay muchos argumentos racionales no religiosos para prohibir la eutanasia voluntaria. Por ejemplo, ellos listan bastantes, yo les voy a referir solo 7, que son muy puntuales. 1. Legalizar la matanza deliberada de seres humanos, distinta a la legítima autodefensa o guerra de autodefensa, o posiblemente en los casos de los crímenes más horrendos, fundamentalmente socava la base de la ley y la moralidad pública. O sea, implica cruzar una línea roja. El hecho de que en una sociedad se pueda administrar la muerte a ciertas personas inocentes, simplemente por decir, es que son una carga, es que ya no está ejerciendo sus facultades, es que ha pedido que lo maten, etcétera. Si cruzamos esa línea, ojo, no es solo cruzar esa línea. Cuando cruzas una línea, hay todo un camino en el que puedes seguir caminando fuera de esa línea. Dar el paso de que una sociedad haga eso va a socavar las bases morales y legales mismas de la sociedad. 2. Ningún sistema de salvaguarda podrá ser nunca a prueba de tontos. Así que en la práctica, legalizar la eutanasia voluntaria resultará en legalizar la eutanasia involuntaria. ¿Cómo es esto de que legalizar la eutanasia voluntaria implica legalizar la eutanasia involuntaria?
Yo lo diría a dos niveles, ya. Supongamos que se dice, a la persona se le podrá practicar la eutanasia si es que la persona expresamente y por escrito dice que quieren que se le aplique la eutanasia. Ya. Imagínense que yo soy un millonario que llego a un estado físico sumamente difícil, en donde tengo incluso dificultades para hablar y a las justas puedo escribir, pero algo logro escribir. Y de repente aparece un papel diciendo que yo solicito que me hagan la eutanasia. Pero hay un pequeño detalle, alguien falsificó mi letra porque quieren recibir mi herencia. Podría pasar, no es algo irrazonable. Vemos gente que se saca los ojos por temas de herencia, ¿no? Entonces, no sería mi voluntad que me apliquen la eutanasia, pero como dice, ningún sistema legal es a prueba de todo. En consecuencia, pueden haber fallos y en ese caso involuntario se me aplicaría la eutanasia porque a alguien le interesaba que yo muera, ¿no? Bueno, voy al punto 3 porque si no, no terminamos. 3. Legalizar la eutanasia voluntaria sobre la base de apelar a casos difíciles resultará en ser aplicada rutinariamente a gran escala. ¿Cómo hacen los progres para meterte esta agenda de que hay que legalizar la eutanasia? Te ponen los casos más extremos posibles. Te ponen el caso más triste de la persona en la situación física, moral, espiritual, emocional, psicológica más difícil y te dicen, poco más no te dicen, desgraciado, ¿no serías capaz de dejarlo morir para que ya no sufra? Te agarran el caso más difícil. Lo mismo con el aborto. Los progres te generan un caso extremadamente dramático, le meten todos los ingredientes más dramáticos, o si ha surgido un caso dramático, lo explotan morbosamente, y una vez que te llevan a ese marco emocional, prácticamente, si no es que a veces explícitamente te dicen, oye, ¿serías tan desgraciado de no permitir que se haga un aborto? Entonces, la estrategia de los progres es apelar a los casos extremos. Con base en los casos extremos se legaliza la eutanasia o se legaliza el aborto. Una vez se legalizan para los casos extremos, ¿qué va a pasar? Que en la práctica va a haber un médico que va a decir, oiga, pero este caso que parece que no está dentro del extremo, se puede argumentar a nivel médico que sí está dentro del extremo. Y se va a juntar con un abogado que va a decir que sí. Y un juez que sí. Y el caso extremo que era un límite por aquí, el límite va a pasar a estar acá. Y en la decisión del juez va a sentar jurisprudencia, precedente legal. Y de repente va a haber otro que dice, no, pero yo estoy cerca de ese caso extremo y solicito que con base en lo que previamente se aprobó a esta excepción de tal persona, también me aprueben a mí. Y aprueban a otro. Y después a otro. Y de repente el gobierno dice, oye, tanta cosa, legalízalo para más casos. En la práctica eso es lo que ha sucedido prácticamente en todos los países en que se ha legalizado la eutanasia y el aborto. Esto no se queda solo en los casos extremos, ¿ya? Pensar que se va a legalizar el aborto solo en un tipo de caso, por los siglos de los siglos, amén, es mentira. Es el caballo de Troya para que te lo legalicen en todos los casos. Y esto no es una especulación gratuita, es que históricamente así ha pasado en los países que han tomado esos pasos. 4. Incluso si uno sinceramente desea la eutanasia, esto podría ser bien debido a la depresión o, o a una mala comprensión de su verdadera situación. Imagínense que estás en una cama hospital, no puedes trabajar, casi no puedes hablar. Tus familiares venían a visitarte, pero eventualmente ya no te visitan. Te visitan muy poco. Escuchaste a dos de ellos que pensaban que estabas dormido diciendo que eras una carga y que sale muy caro mantenerte vivo. Pensaban que estabas dormido, pero simplemente estabas con los ojos cerrados o descansando. Y escuchaste eso. Y pides la eutanasia. ¿Cuál es el problema allí? ¿El problema es que no quieres la vida? ¿O el problema es que no quieres esa situación? ¿El problema es la vida o la falta de amor, la falta de apoyo, la falta de cariño? En consecuencia, la eutanasia abre la puerta
para que las personas que se sientan en situación de abandono soliciten la eutanasia. De este modo, unos malos hijos no tienen que abandonar a su madre en un hospital para que ella pueda vérselas por sí misma. ¿No? En la práctica, por ejemplo, si quieren deshacerse, simplemente lo que tienen que hacer es dejar de verla. Eventualmente ella se va a deprimir y en uno de esos momentos depresivos va a decir, ya no quiero vivir, y va a pedir la eutanasia. Y listo, fin del problema, ya no tendrán que financiar más, ni estarla yendo a visitar, etc. En otras palabras, gran parte de los que pidan la eutanasia lo harán por consecuencia, no de una voluntad absolutamente autónoma, sino condicionada por el abandono emocional y familiar de una sociedad donde solo se los ve como estorbos. Ese tipo de sociedad es una sociedad indecente. Moralmente no es tolerable. 5. La eutanasia legalizada conduciría a amplias presiones sociales de personas muy vulnerables voluntariamente, para ser voluntarios, causando mucho estrés y sufrimiento. Por ejemplo, ¿por qué habría que aplicar la eutanasia solo a los ancianos en enfermedades terminales? Eventualmente el marco legal abriría que más personas puedan en cualquier edad pedir la eutanasia. Por ejemplo, supongamos una persona, un matrimonio, se divorcian. La mujer entra en depresión, en alcoholismo, etcétera, y llega un momento en que, alcoholizada, podría ponerse el mismo ejemplo con el varón, cae de las escaleras y se daña la columna y queda parapléjica. Dice, quiero que me hagan la eutanasia. Sus hijos tienen 8 y 14 años. ¿Mm? ¿Qué les parece eso? La voluntad de la madre por sobre todo, ¿no? Hay la voluntad de la mujer, su cuerpo, su decisión. Y bueno, se mata. La matan. Y el sufrimiento que queda de por vida al chico de 14 y al niño de 8. Incluso puede ser que esos niños de 14 y de 8 digan, mamá, no hagas eso, no pidas eso, nosotros te queremos. Y ella diga, no, no me importa la vida, mi vida ya acabó, no tengo nada, no sé qué, etcétera, ni siquiera me voy a poder mover, ya que me maten. Y es su voluntad. Y crearía sufrimiento sobre esos niños. Pero eso no importa, ¿no? Pareciera que cuando es el sufrimiento de una mujer que evalúa si hacerse o no un aborto, ahí se le da toda la importancia del mundo al sufrimiento de la mujer y si hay que matar al concebido, pues mátenlo. La cosa es que la mujer no tenga ningún estrés psicológico. Pero ¿qué tal este otro caso en que una mujer pida la eutanasia y deje a sus hijos? Incluso si quieres, podrían ser de 19 y 24 años, pueden ser mayores de edad. Aún así, ¿no te parece una carga de sufrimiento? ¡Pum! De que simplemente porque decide voluntariamente, no, máteme, me mato, le firmo un papel, que el médico me mate y ya mis hijos de 19, 24 años, que se queden con eso, pese a que me rogaron y me rogaron de que no lo haga. Y todo eso avalado por el Estado. 6. Socavaría el financiamiento y provisión de cuidado geriátrico y paliativo. Con presupuestos ajustados, la eutanasia sería una opción más costo efectiva. De hecho, sería muy costo efectiva. Les explico. Una persona en un estado de enfermedad terminal, por ejemplo, es cara de mantener viva, es cara. Entonces, ¿qué harían los sistemas de salud pública? Porque no toda gente va a ir al privado, incluso los privados también podrían hacer algo así. Aunque a los privados le conviene que uno gaste más. Pero el sistema de salud público, ¿qué haría? Diría, oye, esto nos está costando mucho. ¿No nos convendría acaso eutanasiarlo? ¿Y cómo se puede hacer eso? Se puede hacer proveyéndole menos cuidado para disminuir su dolor. Entonces, si la persona siente mucho dolor físico, va a decir, no, ya, quítenme la vida, mátenme. Y ya pues lo matan y matar sale barato en lugar de que signifique todo ese costo para el Estado de mantenerlo vivo. Entonces hay unos incentivos perversos ahí. 7. También socavaría los fondos de investigación en estas áreas. Claro, toda la investigación científica que se puede hacer para reducir el dolor
de personas en enfermedades terminales, ¿para qué hacerlo? Si al final se puede solucionar simplemente con que ellos pidan la muerte y lo matamos y ya está. 2. La perspectiva teológica. Dice el sacerdote Fernando Colomer en su conferencia Aborto y Eutanasia, Catequesis Parroquial número 105, Parroquia San León Magno, Murcia, España, 21 de abril de 2010. Solo Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y por lo tanto solo Él puede disponer del inicio de la vida y el final de la vida. Por eso el suicidio es un pecado. Tú estás robando, si te suicidas, le estás robando a Dios. Porque ¿quién es dueño de tu vida? No eres tú el dueño de tu vida, Dios es el dueño de tu vida. Y si tú te matas, estás quitándote la vida, una vida que no te diste, estás robando a Dios. La Congregación para la Doctrina de la Fe tiene una declaración sobre el tema de la eutanasia. Les invito a leerla. Declaración sobre la eutanasia, Iura et Bona, de 1980, dice: la vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición necesaria de toda actividad humana y de toda convivencia social. Si la mayor parte de los hombres creen que la vida tiene un carácter sacro y que nadie puede disponer de ella a capricho, los creyentes ven a la vez en ella un don del amor de Dios, que son llamados a conservar y hacer fructificar. De esta última consideración brotan las siguientes consecuencias. 1. Nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al amor de Dios hacia él, sin violar un derecho fundamental, irrenunciable e inalienable, sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad. 2. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios. Esta le ha sido encomendada como un bien que debe dar sus frutos ya aquí en la tierra, pero que encuentra su plena perfección solamente en la vida eterna. 3. La muerte voluntaria, o sea, el suicidio, es por consiguiente inaceptable. El suicidio es inaceptable desde una perspectiva teológica porque nuestras vidas no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios. Nosotros somos administradores de nuestra vida y tendremos que dar cuentas al final al dueño de nuestras vidas, que es Dios. Dice también el mismo documento: podría también verificarse que el dolor prolongado e insoportable, razones de tipo afectivo u otros motivos diversos, induzcan a alguien a pensar que puede legítimamente pedir la muerte o procurarla a otros. Aunque en casos de este género la responsabilidad personal puede estar disminuida o incluso no existir, sin embargo, el error del juicio de la conciencia, aunque fuera incluso de buena fe, no modifica la naturaleza del acto homicida, que en sí sigue siendo siempre inadmisible. Las súplicas de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte no deben ser atendidas como expresión de una verdadera voluntad de eutanasia. Estas, en efecto, son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Además de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural, con el que pueden y deben rodearlo todos aquellos que están cercanos, padres e hijos, médicos y enfermeros. La gente que pide eutanasia es porque les falta amor. Miren cómo durante gran parte de la historia de la humanidad estaba la figura de los ancianos como una figura respetada. Estaba la abuelita o el abuelito que estaba en una cama en la casa, postrado. A veces ni podía levantarse, pero toda la familia le veneraba, le reverenciaba. Era el abuelo, la abuela. Un signo de sabiduría, de espiritualidad, de cariño, de oración. Y tal vez no podía hacer nada a excepción de orar, lo cual es hacerlo todo. Y su vida se veía valiosa aún en medio de sus dolores. Hay abuelitas que se decían: bueno, ofrezco estos dolores por la conversión de mis nietos. Aún en este estado postrado no puedo ni siquiera pararme para cocinar, pero puedo rezar este rosario para que estén bien de salud aquí, o que se conviertan, que se salven. O con este dolor lo ofrezco a Cristo, me uno al dolor de Cristo por la conversión de los pecadores. O decir, con este dolor me purifico por los propios males que he hecho durante mi vida. La gente veía el dolor como parte del camino de la vida para llegar hacia una buena muerte, que no es la eutanasia, sino una muerte en amistad con Dios, en paz con Dios. Hoy en día, en cambio, es: siento dolor, mátenme, porque yo no puedo sentir dolor, ¿no? La generación de cristal. Y yo sé que suena feo decir, porque hay gente que sufre y que pide la muerte.
Oye, ¿tú crees que recién a partir de la década de los 60 o 70 la gente recién sufre? Durante la historia de la humanidad hay muchas personas ancianas postradas en su cama que han sufrido dolores indecibles y con su confianza en Dios y con el apoyo y el cariño de sus familias, aunque no eran productivos bajo los estándares capitalistas modernos y posmodernos, querían seguir viviendo, no pedían la eutanasia. Así que la explicación no es el dolor, porque también ha habido personas a lo largo de la historia que han sufrido mucho de enfermedades y las han llevado junto con Dios. Si la eutanasia crece, si las peticiones de eutanasia crecen, es por la falta de perspectiva espiritual que se da. Bueno, última sección, la perspectiva social. Dice Roberto Surriagain en su artículo Aspectos sociales de la eutanasia, publicado en Cuaderno de Bioética, volumen 30, número 98, 2019, páginas 28 y 29. Cito. Si se aceptara y legalizara la eutanasia, ¿dónde quedaría la autonomía del médico, su identidad profesional y su libre decisión? ¿Dónde quedaría la lex artis del médico, llamada siempre a curar o paliar el dolor y jamás a dar muerte? No se puede obligar a un médico a realizar algo que ni su conciencia ni su ética se lo permiten. Me parece que los que están a favor de la eutanasia hacen una exacerbación de la autonomía del paciente, cuya única limitación sería en todo caso la del ordenamiento jurídico, sin hacer mención de la lex artis del médico. No se puede reducir a un técnico que debe ejecutar los propios deseos del enfermo. Fin de cita. Imagínense que soy médico, o mejor en primera persona ustedes. Imagínate que eres médico en un país donde se ha legalizado el aborto y la eutanasia. Trabajas en una clínica. Llega una niña a pedirte un aborto y tú por tus principios no quieres hacerlo. Llega un paciente a pedirte la eutanasia y tú por tus principios no quieres hacerlo. Te pueden meter una demanda. O imaginemos que haya la libertad de que no te metan una demanda y libremente puedas decir que no, ¿ok? Pero ¿sabes qué? No te van a contratar. Porque mejor contratar al que hace eutanasias que al que no las hace. Porque el que hace eutanasias, pues hace algo más que lo que tú haces. Y el que hace abortos hace algo más que lo que tú haces por el mismo salario. Entonces mejor tener por el mismo salario a alguien que hace todo lo que tú, más adicionalmente asesinatos legalizados de aborto y eutanasia. Entonces la profesión médica, la ética médica, la práctica médica va a salir perjudicado y los médicos van a ser víctimas. Y los médicos que se nieguen a practicar abortos y eutanasias van a ser sujetos de persecución legal. Los colegios médicos deberían oponerse al aborto y la eutanasia porque van a ser objeto de persecución legal los médicos que no estén de acuerdo con esas cosas al final de cuentas. Y estos no son locuras que estoy inventando. Si ustedes ven noticias, hay países donde médicos se han ganado problemas, multas, despidos o cárcel por negarse a hacer un aborto o una eutanasia. Dice el mismo autor, otra implicación de esta dimensión pública o social de la eutanasia radica en que si se legalizase esta, se potenciaría que el dependiente, el anciano o el enfermo, y más en una sociedad consumista como la nuestra, no sea valorado por su ser, sino por su capacidad de producir. Si reina esta mentalidad, todos los que fuesen vulnerables se sentirían como una carga económica, social y familiar. Se verían como seres molestos, como un estorbo, que lo mejor que pueden hacer es desaparecer. Padecerían una enorme inseguridad y presión y por ello podrían sentirse inducidos a pedir su desaparición. Freno la cita ahí. Imagínate una señora anciana que está postrada en una cama de hospital y pues los hijos tienen que gastar dinero y gastar tiempo para ir a verla. Y su hermana, también anciana y también postrada en la cama de un hospital, tiene sus hijos que gastan tiempo y dinero para ir a verla y cuidarla y que siga viva. Dos casos idénticos, dos hermanas. Resulta que una de ellas pide la eutanasia. ¿Cómo se siente la que queda viva? Bajo esa mentalidad materialista de esa sociedad, podría pensar algo como lo siguiente. ¿Cómo yo soy una carga para mis hijos y les hago sufrir y les hago gastar tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste emocional? Y en cambio mi hermana fue mucho más valiente que yo y mi hermana dejó de ser una carga para sus hijos. Tal vez yo debería hacer lo mismo que mi hermana. Y basta un momento de un poquito de depresión y bueno, piden, hey, quiero firmar un papel para que me maten. Eso es a lo que puede llevar la legalización de la eutanasia. Escenarios extremadamente bizarros, pero que ven que son perfectamente plausibles.
no son invenciones de que hoy solo ocurren casos muy extraordinarios en el planeta Marte, ¿no? Última cita. Si se admitiese la eutanasia, se caería en lo que se ha denominado pendiente resbaladiza o resbalosa, abrir un camino que es difícil de parar. En general, en los países europeos, donde se ha producido la despenalización o legalización de la eutanasia, se ha producido un fenómeno de pendiente resbaladiza o deslizamiento. Es decir, se comienza con una legislación muy restrictiva a pacientes terminales de enfermedades muy graves y con sufrimiento físico importante. Y luego se va aceptando progresivamente una interpretación más laxa, donde se considera el sufrimiento psicológico. Entran también las enfermedades incapacitantes no terminales. Incluso los médicos toman decisiones de llevar a cabo la eutanasia sin contar con la voluntad de los pacientes e incluso en su contra. Por ejemplo, existen abundantes informes y noticias sobre la ampliación de la eutanasia en Holanda y en Bélgica, en los que queda patente la pérdida de valoración social del enfermo. Entonces, aquellos católicos confundidos que dicen estolideces como, bueno, pero en tal caso, en este tipo de caso particular sí, el aborto sí, en este tipo de caso particular sí, la eutanasia sí. Bueno, en primer lugar están faltando al magisterio, así que ni se pretendan católicos. Y en segundo lugar, no sean ingenuos. O sea, ese es simplemente el caballo de Troya para que se permita la eutanasia y el aborto en una gigantesca mayoría de casos. Siempre te van a iniciar legalizando los casos más extremos para llegar a legalizarte todos los demás. Por eso es que tenemos que luchar al frente a esos casos extremos que en realidad se usan como herramienta política. Porque ¿cuáles son los grupos ideológicos y políticos que usan esos casos extremos y los ventilan morbosamente en medio de comunicación? ¿Son grupos que quieren el aborto solo en cierto tipo de caso? No, son grupos políticos, ideológicos que quieren el aborto en todos los casos. Ellos saben su estrategia. Pues bien, ya la hemos develado. No seamos ingenuos y demos la lucha. Muchas gracias.